Hola, bienvenido. Qué bueno poder invertir este tiempo juntos y que Dios permita que sea un tiempo de mutua edificación, que Dios permita que podamos conocerle un poco más, tal como Él ha querido revelarse en su palabra. Quiero decirte que estamos a 2 semanas, 2 domingos, para poder celebrar tremendo acontecimiento de nuestra fe cristiana, como es el día de la resurrección. Cuando Jesús mostró que había vencido la tumba, la muerte, y a través de su resurrección confirmó que toda su obra de redención quedó totalmente finalizada. Así que te invito porque aquí en la iglesia Crossbridge de Miami Springs estamos preparando un tiempo muy especial, un servicio muy especial. Vamos a tener un servicio conjunto, será en el idioma inglés. Ven a las 10 de la mañana y luego podremos compartir como familia. Esta es una fiesta para toda la familia. Invita a tu familia, invita a tus amigos. Queremos juntos reunirnos, a adorar, a exaltar a Dios y hacer de esto una gran celebración, reconociendo la victoria de Cristo. Por eso quiero recordarte que en tu teléfono puedes bajar nuestra aplicación, Crossbridge Miami Springs. Y ahí puedes estar conectado, puedes enterarte de todos nuestros eventos, puedes tener todos los sermones a tu disposición, por lo cual te pido que nos ayudes a compartirlos con más personas, porque nuestro anhelo es que el mensaje de la palabra de Dios llegue a más hogares. Desde la semana pasada comenzamos en esta serie de Marcos a hablar acerca de pasajes que tienen que ver con los últimos 3 días de la vida de Jesús. Y hace 8 días estuvimos hablando ya de la cena que el Señor celebró con sus discípulos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Acompáñame orando para que Dios nos hable a través de este hermoso pasaje. Padre, gracias porque el propósito de tu palabra es darnos a nosotros conocimiento de quién tú eres, de cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito. Gracias porque tú te has revelado allí y por medio del Espíritu Santo guiaste a estos hombres para escribir, y hoy puedes guiarnos a nosotros para ir a tu palabra, para comprenderla y para ser edificados, transformados en ella. Que todo esto sea para tu honra y tu gloria. Toma este tiempo de meditación en tu palabra y háblanos. Escucha, Señor, las oraciones, las súplicas. Sé propicio conforme a tu bondad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Muy bien, el tema para el día de hoy es la oración que el Señor Jesús hizo en el jardín de Getsemaní, y el pasaje que vamos a tomar, obviamente siguiendo esta serie, es según el Evangelio de Marcos. Pero quisiera preguntarte, ¿recuerdas cuál es el motivo o los motivos por los cuales en alguna ocasión tú has orado con más devoción, con más dedicación? ¿Has orado con más necesidad y, si se quiere, has orado con desespero? Muy posiblemente momentos de preocupación o momentos de necesidad. Tenlo allí presente en tu mente en la medida que vamos avanzando en este desarrollo. Antes de llegar al texto de Marcos, donde nos registra la oración que Jesús hizo, yo quiero que en primer lugar estemos ubicados en el contexto de este relato. Ha terminado la celebración de la fiesta de la Pascua, donde el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos.
Jesús anunció la traición de Judas y éste salió del lugar para ir donde los líderes religiosos con el propósito de entregarles a Jesús. Cristo anunció también que el nuevo pacto quedaba establecido en su sangre, que estaba representada en la copa de vino que él levantó y que compartió con sus discípulos. Cantaron también el himno y abandonaron el lugar, el aposento alto donde celebraron la cena. Camino al Monte de los Olivos, donde se encontraba el jardín de Getsemaní, entonces Jesús anuncia que todos los discípulos se van a escandalizar de él, lo van a abandonar en cumplimiento de lo que Zacarías en el capítulo 13, verso 7, profetizó muchos años antes, donde dice que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Jesús anuncia también que después de resucitar, él irá delante de ellos a Galilea y por último anuncia que Pedro lo va a negar. Estos son los últimos acontecimientos sucedidos antes de llegar al jardín de Getsemaní que vamos a estudiar a continuación. Marcos 14, versos 32 al 42, que dicen así: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en mano de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. El jardín de Getsemaní era un lugar que el Señor Jesús acostumbraba visitar, seguramente para poder tener privacidad, para poder hablar con sus discípulos y para poder orar con tranquilidad. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, los versos 1 y 2, nos dicen que este lugar quedaba al otro lado del torrente de Cedrón. Y literalmente dice, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan también nos deja saber que obviamente este lugar era conocido por Judas. Judas sabía que ahí podía encontrar fácilmente a Jesús. Jesús no se estaba escondiendo. Él había ido a ese lugar con el propósito de orar para pelear una de las batallas más grandes que iba a librar en su alma. Por eso, en segundo lugar, veamos por qué la agonía de Cristo hasta el punto de sudar gotas de sangre. El gran predicador Charles Spurgeon, al predicar sobre este pasaje, dijo que las palabras humanas no son adecuadas para describir lo que ahí ocurrió en ese jardín, que siempre se quedarían cortas, porque estamos tratando de describir un tipo de angustia que los seres humanos
no podemos experimentar. Yo sé que las personas pueden pasar por angustias terribles, pero poco a poco voy a tratar de explicar por qué la angustia del Señor Jesús fue diferente a cualquier experiencia humana. El texto que leímos dice que una vez que llegaron a este jardín, Él les dijo a sus discípulos que se sentaran y que esperaran mientras Él iba a orar. Y tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, también llamado Santiago, a quienes apartó del resto del grupo y los llevó un poco más adelante con Él. Y entonces comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. En una traducción literal, palabra por palabra, del griego, donde la versión Reina Valera hizo su traducción, leeríamos traduciendo literalmente de la siguiente manera: y comenzó a estar siendo aturdido y ser perturbado penosamente. Ese fue el momento cuando Él les dijo a estos 3 discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yo quiero asegurarme que estás captando exactamente el significado de lo que se describe en la Biblia que ocurrió en el huerto de Getsemaní. No es meramente terminología, como cuando nosotros exageramos un poco y decimos me sentí morir. No, literalmente, físicamente, Jesús tuvo una tremenda agonía. Jesús estaba experimentando que algo estaba aplastando literalmente su alma. Fue tan severa que tuvo manifestaciones físicas de debilidad y sudor combinado con sangre. Cuando el texto dice que Él se arrodilló, literalmente está diciendo que cayó. No fue un arrodillarse cuidadoso, sino que fue un desplomarse. Versículo 35. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. El Evangelio de Lucas, quien era médico, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este rarísimo fenómeno se denomina hematohidrosis o hemohidrosis y se produce, según dicen los médicos, solo en momentos de gran ansiedad, de demasiado estrés y debilidad física. En esa condición, los vasos sanguíneos se comienzan a contraer y a dilatarse hasta el punto entonces que se produce una ruptura. De forma que se produce entonces una hemorragia en la capa de la epidermis que está más próxima a las glándulas sudoríparas. Así la sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Jesús literalmente estaba en angustia, estaba en agonía, estaba en una debilidad extrema que fue necesario que un ángel bajara para fortalecerlo, según nos cuenta el Evangelio de Lucas. Si el Señor, a causa de esta debilidad, a causa de esta agonía, de esta angustia extrema, hubiera tomado la decisión de no seguir adelante, de no ir hacia la cruz, todo el plan de la redención hubiera fracasado. No hubiera existido evangelio alguno que pudiera ser anunciado. No hubiera existido la oportunidad para que el pecador pudiera ser perdonado ante el escrutinio de Dios. Esta fue una batalla decisiva para la salvación del género humano. Por eso, en tercer lugar, yo quiero preguntarme cuál fue la causa de tal agonía. Uno pudiera pensar que se debió, que Jesús, al ver que la muerte de cruz estaba tan cerca y que era físicamente un padecimiento horrible, entonces que Él pudiera haberse sentido sobrecogido por esto, por el sufrimiento al cual eran sometidos los condenados que morían de esta forma.
Pero al parecer hay algo más aquí que nosotros no estamos logrando dimensionar. Porque la Biblia dice cuál fue la actitud de Jesús ante la cruz. Y la Biblia dice que Él menospreció la vergüenza y menospreció el dolor que hubiera podido experimentar en la cruz. Literalmente dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no le dio tanto valor, tanta relevancia. Menospreció la vergüenza que la cruz causaba y la enfrentó pensando en el resultado. Además, muchas personas fueron martirizadas con la cruz, pero nunca necesitaron que previamente un ángel los fortaleciera. ¿Sería que el Señor tuvo menos valor y menos fortaleza que muchos de sus seguidores? El sufrimiento y la agonía que Cristo estaba viviendo era más terrible que el desprecio, la burla o la incredulidad que Él había sufrido valientemente y con dominio propio durante todo su ministerio público. Era más terrible ese sufrimiento que cualquier ataque satánico. Podemos recordar cuando Jesús venció al diablo en la tentación en el desierto. O cuando reprendió a Pedro, que estaba siendo usado por el diablo para justamente tratar de desanimarlo, ir a la cruz. Este sufrimiento era más terrible que la traición de Judas. Más terrible que la negación de Pedro o que el abandono de todos sus discípulos. Más terrible que el dolor que el látigo o la corona de espinas o los clavos pudieran producirle. Este dolor, esta agonía, este sufrimiento era más terrible que la actitud de los discípulos llenos de sueño que no pudieron acompañarlo ni siquiera un momento en oración. Este tipo de angustia fue conocida solo por Cristo. Nosotros realmente no sabemos de esta angustia. Y la razón de la cual no podemos saber de esta angustia es porque Él, como un ser totalmente santo, quien nunca pecó y que aborrece el pecado, no como tú y yo pudiéramos aborrecer el pecado, ya que somos de continuo inclinados hacia el mal, sino como Dios perfectamente santo, que odia el pecado y la maldad, tenía entonces que convertirse en el objeto directo del repudio y de la ira implacable de Dios el Padre. Tenía que pasar por el fuego de la ira divina. Hay una expresión en el Salmo 22 que es una descripción profética del peso en el alma de Jesús soportaría en medio de su muerte, que dice, mas yo soy gusano y no hombre. Jesús tenía que convertirse en el representante de todos aquellos que habrían de creer, pero que por su culpa y por su maldad habían sido enemigos de Dios, habían menospreciado a Dios, habían ofendido a Dios. Y Jesús tenía que convertirse en el representante de todos ellos. Tenía que tomar en su cuerpo toda la humanidad hasta lo más profundo de la degradación humana para pagar con su sangre inocente. Tenía que enfrentar el abandono de la comunión con su Padre sin nunca haber dejado de hacer la santa voluntad de su Padre. Quien siempre había sido el motivo de deleite y de complacencia de Dios el Padre, tenía que convertirse ahora en el repudio, tenía que convertirse en repudiado y aborrecido por una culpa ajena. Tenía que recibir todo el peso de la ira divina para que se hiciera justicia. O nosotros no sabemos de este tipo de angustia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Literalmente el texto dice que lo hizo pecado.
Dios el Padre descargó toda su justicia, toda su ira contra el pecado mirando a Cristo. Esta es la copa que Cristo tenía que beber. Y gracias a ello, Él puede mirarte a ti y puede mirarme a mí y declarar que su ira y su justicia están satisfechas con respecto a nuestro pecado y a nuestra culpa, porque ya han sido pagados en Cristo Jesús. Cristo tenía que recibir toda esta ira sin misericordia para que el pueblo de Dios pudiera recibir misericordia sin ira. Uno de los significados que recibe la copa en la Escritura es justamente el juicio de la ira de Dios, como en el caso de Jeremías 25:15. O en el caso de Juan 18:11, donde dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa del sufrimiento que tenía a Jesús en tremenda agonía, que estaba a punto de colapsar, había sido llenada por el Padre mismo, para que Cristo la tomara en nuestro lugar. Esta era una copa que aturdía su alma y afligía su corazón. Convertirse en el objeto de la santa, justa y terrible ira de Dios. Esa fue la causa de su agonía. Nuestra salvación, que nos es ofrecida gratuitamente mediante la fe en la persona y en la obra de Cristo, le costó a Él absolutamente todo. Así también como fue un precio demasiado alto para Dios el Padre. En cuarto y último lugar, veamos a la luz de este pasaje la oración que Jesús hizo en Getsemaní en medio de esta agonía, en medio de esta angustia. Recuerden por favor la pregunta que les hice al comienzo. ¿Cuál ha sido el motivo o los motivos por los cuales tú has hecho oración con mayor devoción, con mayor necesidad o con mayor desesperación? Veamos el motivo de la oración de Jesús. Esta fue la oración más angustiosa que el Señor hizo en su ministerio terrenal. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Encontramos a Jesús luchando, porque el propósito de la voluntad de Dios el Padre era demasiado difícil. Es algo que su alma anhelaría no tener que vivir. Dice el evangelista Marcos: pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Jesús estaba siendo totalmente transparente, vulnerable. Estaba expresando cuál era su condición ante la demanda de la voluntad de Dios el Padre. Anhelaba una alternativa, otra opción, pero al mismo tiempo estaba luchando por no dejar de hacer la voluntad del Padre. Quiero enfatizar eso, luchando por no dejar de hacer la voluntad del Padre, por no dejar de obedecer esa voluntad. ¿Qué enseñanza esta tan grande? Porque la oración no es el medio para fingir. La oración no es el medio para aparentar nada. Es el medio para literalmente desnudar nuestra alma delante de Dios. No es el medio para demandar de acuerdo a nuestra voluntad. No es para que se cumplan nuestros deseos. Oh, yo sé que mucho de esto hay hoy en día en medio de los creyentes que a toda hora andan declarando cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si esto quisiera decir, como si esto equivaldría a que todos sus sueños y sus anhelos en Cristo se van a cumplir. Como si todo esto que desea el alma humana pueda lograrse por el favor de Dios. Cuán equivocados estamos.
Hemos hecho de la oración un canal simplemente para recibir, para demandar, en lugar de ser un canal para rendirnos, para conformarnos a la voluntad y carácter de Dios. ¿Cuánto tiempo invertiríamos para decirle a Dios que no se haga de acuerdo a nuestro deseo o a nuestro anhelo, sino de acuerdo a su santa voluntad? Hemos convertido la oración en un medio para informarle a Dios lo que nosotros queremos, cuando debería ser un medio para que nosotros nos dispongamos para hacer lo que Dios demanda de nosotros. La oración es un medio para morir a nosotros mismos. Esto no es una conversación entre dos iguales que están expresando simplemente sus puntos de vista. Aunque Dios es nuestro Padre, aunque Él es tierno, aunque Él es bueno, aunque Él es compasivo y aunque Él es misericordioso, Él sigue siendo Dios. Y la única voluntad que es buena, agradable y perfecta es la de Él, no la nuestra. La única voluntad que debe primar es la suya, aún en medio de nuestras oraciones. En este pasaje encontramos dos polos opuestos, dos cuadros muy distintos. El primero nos muestra la humanidad de Jesús, en los versículos 32 al 36. El segundo nos muestra la humanidad de los discípulos, del 37 al 42. Jesús, en medio de la crisis, siente la necesidad de orar, busca respaldo, busca compañía en los mismos 3 discípulos que vieron su transfiguración en el monte, que contemplaron su divinidad y que ahora iban a ser testigos de su agonía. Los discípulos en medio de la tentación no son capaces de orar, no brindan apoyo, no interceden, son vencidos por el sueño. Jesús batalla incesantemente. 3 veces insiste en orar y encuentra respuesta. Lo vemos cuando Él regresa a donde ellos están por tercera vez, listo para enfrentar la tarea que tiene por delante. La hora ha llegado, les dice. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo fue escuchado. Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús fue escuchado, no porque hizo lo que su alma humana quería lograr, otra opción diferente, sino que fue escuchado porque fue fortalecido para hacer exactamente lo que la voluntad del Padre había determinado. Jesús venció en esta batalla porque se conformó al plan del Padre. Fue escuchado porque clamó para hacer la voluntad del Padre y por eso luchó incesantemente. Los discípulos no enfrentaron la batalla espiritual. Marcos nos dice que cuando Cristo vino por segunda vez y los encontró nuevamente durmiendo, ellos no supieron qué decirle. Y Lucas nos dice que no podían estar despiertos porque estaban llenos de tristeza. En otras palabras, estaban totalmente deprimidos. Y el dormir fue una manera de tratar de huir de los problemas. Cuando dormimos podemos escondernos de los problemas, pero la realidad es que los problemas siguen ahí, no se van. Los discípulos trataron de esconderse del problema durmiendo, pero luego el problema los alcanzó a todos. Pedro negó al Señor y tuvo que llorar amargamente. Todos abandonaron al Señor, todos
salieron huyendo. Que Dios en su favor nos enseñe a ser hombres y mujeres sinceros en la oración, vulnerables, y nos enseñe a no engañarnos a nosotros mismos. Que Dios en su gracia nos permita perseverar hasta ser fortalecidos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Que Dios nos conceda saber y que podamos valorar el precio que Jesús pagó para llevar a cabo la obra de redención. Cuando miramos estos dos cuadros con tristeza, tenemos que reconocer que estamos identificados no con la humanidad de Cristo, sino con la humanidad de los discípulos, queriendo rehuirle a los problemas y no peleando espiritualmente. ¿Cuánta necesidad tenemos realmente de la mano y del favor de Dios? Que nuestra gratitud nos ayude al valorar correctamente lo que Jesús hizo. El Dios santo, perfecto, que nunca pecó, se convirtió de alguna manera en el representante de los enemigos de Dios, de aquellos que con su profunda degradación le habían ofendido, para que se hiciera la justicia, para que Dios pudiera darnos ahora misericordia sin ira. Acompáñame orando. Padre, gracias, porque tu palabra nos deja entender cuán alto ha sido el precio para salvarnos. Cuán grande fue el costo para Jesús renunciar a la comunión contigo, que se rompiera esa unidad en la Trinidad, experimentar ese abandono. Literalmente pudiéramos decir, experimentar como el infierno en lugar nuestro, para que nosotros no vayamos al infierno. A causa de que Él recibió la justa y santa ira tuya, para que a nosotros se nos ofrezca la misericordia de manera gratuita. Señor, enséñanos a contemplar esto, no solamente con nuestra mente, sino con los ojos del Espíritu. Háblanos en lo profundo del corazón y transfórmanos. Perdónanos, porque igual que los discípulos, somos inclinados a escondernos de los problemas, somos inclinados a no orar, somos inclinados, Señor, a dejarnos hundir en la depresión y en la tristeza. Cuando tú nos estás enseñando que como hombre tú luchaste por hacer tu voluntad. Enséñanos a amar tu voluntad y transforma nuestro corazón. Padre amado, en tu gracia, atrae a aquellos que aún no te conocen. Tráelos con cuerdas de amor, con tu bondad, y que puedan experimentar que en Cristo Jesús hay ofrecimiento de perdón, porque tu ira, tu justicia ha quedado satisfecha. Señor, gracias por esta oración de Jesús registrada en tu palabra. Gracias por el desafío tan grande que representa para nosotros. Inúndanos con tu Santo Espíritu y haz que esta palabra se vuelva poco a poco una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el favor de Dios siga contigo. No te olvides siempre de volver y repasar en la Biblia, en una actitud de oración, este pasaje que hemos meditado. De seguro Dios tiene aún mucho más para tratar contigo, para enseñarte y para forjar a Cristo dentro de tu vida y dentro de mi vida. Que tengas un resto de semana bien productivo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.